¿Qué tal? Gracias por vernos. ¿Qué es lo que vamos a encontrar cuando regresemos nuevamente a la normalidad y salgamos de esta cuarentena? De eso seguimos hablando en Toledo Reporta. Bueno, en la primera parte de la entrevista conversamos con Carmen Aida Lazo, decano de Economía y Negocios de la Escuela Superior de Economía y Negocios de aquí del país. Nos decía que el decrecimiento económico que probablemente va a enfrentar el país ya casi estaría rondando los 2 dígitos. Ella habló de un 8%. En esta segunda parte de la entrevista vamos a hablar acerca de qué significa eso, qué significa para el empleo en la empresa privada. El parque de la empresa privada en este país anda por ¿cuánto? 250,000, 280,000 empresas entre micro, pequeñas, medianas y grandes. Por ahí está el parque, siendo la gran mayoría de la estructura, las pequeñas, las empresas de menor tamaño, ¿verdad? Ahora, ¿cuánto de estas empresas se han calculado que van a desaparecer? No, yo todavía no he visto que haya un cálculo con mucha precisión y quizás también es importante señalar que en la medida que haya información disponible, Carlos, digamos, para los economistas es una tarea más fácil poder hacer estimaciones. Le comento, por ejemplo, los datos del Seguro Social, que son datos que utilizamos para poder comprender cómo está el pulso del mercado laboral, no se han publicado desde diciembre. Entonces, eso, por ejemplo, nos dificulta poder comprender cuál ha sido el nivel de afectación a la fecha en términos de empleo formal, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, no hay una estimación de qué porcentaje de empresas pudieran salir como consecuencia de esta crisis y creo que es una tarea importante poder hacer cálculo para poder precisar la magnitud de los impactos. Ahora, si entendemos que estamos básicamente en una totalidad entrelazada, o lo que los economistas le dicen el flujo circular de la economía, es decir, lo que yo gasto es el ingreso de alguien más, es decir, lo que yo gasto como consumidor es el ingreso de una empresa que a su vez le paga a sus empleados que se convierten en consumidores que le consumen a otra empresa. Cuando se trata de la empresa privada en este sentido, porque todos en mayor o menor medida trabajamos para alguien, ya sea micro, pequeño, mediano o grande, ¿qué porcentaje de la economía representa esa cantidad de personas que dependen de la empresa privada para poder mantener circulando esa plata que permite que la economía funcione? Bueno, es que en realidad el sector privado, comprendido como el conjunto de trabajadores y de empresarios que no estamos en la administración pública, realmente son los que generan la riqueza que permite que también el Estado opere y brinde servicios. Entonces, en ese sentido sería pues prácticamente la totalidad, ¿verdad? Y está totalmente entrelazado. Y como usted dice, pues el flujo circular de la economía, de hecho es el primer modelo que uno enseña en un curso de economía, es justamente para comprender, ¿verdad? Que en la medida, por ejemplo, que una persona pierde un empleo, al perder el empleo se reduce el consumo, al reducir el consumo afecta también a los oferentes de productos que él antes compraba, al perder el empleo esa persona también ya no cotiza, ¿verdad? Esa persona también ya no paga impuestos, por ejemplo, de la renta, eso también reduce los ingresos del Estado y ese flujo circular de la economía nos permite hacer una comprensión de la interrelación que existe, por una parte, obviamente, entre productores y oferentes, ¿verdad? Y entre distintos sectores de la economía. Por lo tanto, al hablar del sector privado en ese sentido amplio, ¿verdad? Trabajadores, emprendedores, cuya actividad no depende de la administración pública, son el motor que permiten, obviamente, generar la riqueza con la cual el Estado obtiene parte de esa riqueza a través de impuestos. Eso tiene la provisión de bienes y servicios. Por eso, si el sector privado se reduce, se contrae, eso pone en un enorme riesgo la provisión misma de recursos parte del Estado. Ahora, yo entiendo que legalmente el Estado está amarrado cuando se trata de la contratación o la eliminación de puestos de gobierno, de empleo. Sin embargo, la realidad de repente puede ser que se imponga. Estamos hablando de que si tenemos un sector privado, que es el que genera los impuestos, que podría perder, me decía, si te entendí bien, unos 300,000 empleos, es decir, son 300,000 puestos de trabajo que ya no te producen impuestos y por lo tanto la cantidad de dinero que le entra al Estado, que también está amarrado porque hay que pagar deudas, también se va a reducir. La pregunta es, ¿estaríamos viendo a una
supresión de pero plazas en el gobierno porque la realidad se imponga? sí, efectivamente, quizás, vaya como dato, el Estado este año esperaba recaudar en ingresos más de 5.000, era la estimación. A partir de ese pronóstico que se tenía antes de la crisis, se hizo el presupuesto actual 2020 con el que está, digamos, trabajando el Ministerio de Hacienda. Viene la pandemia, se produce la paralización económica, se cae la actividad, impuestos que reaccionan inmediatamente son IVA y renta, que dependen del nivel de actividad económica, lo que se recauda. ¿Qué es lo que se está esperando hoy? Que el mismo ministro de Hacienda ha dicho que se podría hacer que la recaudación se le caiga en unos $1.000 millones. O sea, en lugar de recibir los 5.000 y más, ¿verdad?, que esperaba, va a recibir 4.000 millones, incluso pudiese ser menos, dependiendo nuevamente del impacto de la crisis. Esa menor reducción de ingresos del Estado, el gobierno tiene, digamos, dos opciones, ¿verdad? Una es conseguir financiamiento externo para compensar la caída de ingresos, que es lo que están haciendo, ¿verdad? Por eso la Asamblea viene y le aprueba al gobierno y le dice, el gobierno está autorizado para poder buscar hasta $3.000 millones y con esos $3.000 millones compensar los ingresos que se caen y también financiar el mayor gasto, porque recordemos, ha habido mayor gasto, ¿verdad? Se entregaron los $300 de transferencia y todos los gastos asociados al sistema de salud. Si el gobierno, por las razones que sean, no puede conseguir el financiamiento externo porque el país se percibe riesgoso, porque no existen los recursos, porque hay falta de liquidez, la única opción que queda, como usted señala, Carlos, ¿verdad? Es como un ajuste, el ajuste que pues inevitable, ¿verdad? El gobierno ahorita está haciendo digamos, todo el esfuerzo para evitar que el ajuste sea vía gasto y están queriendo, obviamente, que el país acceda a financiamiento. Pero la realidad es que hoy en día, de los 2.000 millones iniciales que se aprobaron de financiamiento extraordinario, solo se han obtenido los 390 millones de Fondo Monetario. Lo demás está en gestión. Y El Salvador es muy difícil, por ejemplo, que ahorita salga y quiera colocar bonos salvadoreños, porque el riesgo que se percibe de El Salvador ha aumentado sustancialmente. Entonces, los escenarios que estamos viendo es un escenario de financiamiento complicado y como usted dice, el financiamiento está complicado, si no nos podemos endeudar como el gobierno lo esperaba por las condiciones externas, lo que queda es, y no hay ingresos, lo que queda es el ajuste del gasto. Ahora, el ajuste del gasto, el gasto del Estado tiene varias partes. Parte del gasto del Estado es para pagar deuda externa, el gasto del Estado es para bienes y servicios, y una parte muy importante, como usted señala, es para plazas, para pagar remuneraciones. ¿De cuánto estamos hablando? Por decirle que de todo el presupuesto de la nación, un 45%, unos 3.000 millones, un poco menos, es para salarios. Si el gobierno no tiene los ingresos, no tiene el financiamiento, eventualmente pudiese tener dificultad para el pago de planilla, y entonces pues ahí se produce ese tipo de ajuste forzado en el que se va ajustando el gasto del gobierno, bienes y servicios, se recorta inversión pública y eventualmente se tendría que llegar a eso simplemente, como usted señala, Carlos, porque se impone la realidad. Ahora, ¿y qué tan real es esta posibilidad hoy día? Pregunto porque nosotros, al ser un país dolarizado, por ejemplo, no podemos emitir moneda para poder pagar salarios. Incluso si lo hiciéramos, bueno, tenemos otro tipo de riesgos, pero el punto es que lo que se le paga a la gente en el Estado, y hago la reiteración en este punto, no por el hecho de si tenemos un Estado inflado o no, sino por el hecho de que al ser la economía circular, 50.000, 70.000, 80.000 personas que tú dejes sin empleo es dinero también que deja de entrar en concepto de consumo a la economía. Así es decir, usted lo entiende muy bien, ¿verdad? Parece economista. Efectivamente, esa es la interrelación que hay y que hace que, por lo tanto, no podamos minimizar, como usted señala, los efectos de la crisis, porque se generan esta retroalimentación que termina afectando otros sectores de la economía. O sea, y yo creo que el gobierno está claro que obviamente en la medida que esté paralizado todo, se reduce aún más el flujo de caja que entra al Estado mismo en concepto de recaudación y eso condiciona y limita la posibilidad real que van a tener de poder proveer bienes y servicios en el futuro, ¿verdad? Estamos realmente, quizás comentarle, Carlos, algunas señales que preocupan, ¿verdad? Los bonos del Salvador de precio. ¿Qué significa? Significa que los bonos del Salvador están pagando una tasa de interés más alta, o dicho de otra manera, si El Salvador ahorita quisiera salir a colocar bonos en este momento, hay quienes dicen que tendría que ofrecer una tasa de un 12%, dicen algunos, incluso más, para poder atraer inversionistas. Eso es una tasa altísima, Carlos. Es una tasa altísima que, imagínense, si nos endeudamos a esa tasa como país, significaría que en el futuro, en lugar de estar pagando $1.000 millones en concepto de
de intereses estaríamos pagando 1.500 millones de dólares eventualmente. Y obviamente eso es muy problemático. Entonces, de momento hay varias señales de preocupación. Estamos ante una situación realmente de gran vulnerabilidad, de gran fragilidad. Y el mejor escenario, creo yo, sería un escenario en el que se manda una señal de unidad también al mundo, una señal de que hay respeto por la institucionalidad, que hay esfuerzos unidos entre los distintos sectores, lo cual creo que sería muy bien recibido para efectos también de poder obtener financiamiento en condiciones favorables. Realmente es bien importante, creo yo, que en este momento sea aunándole el camino de quienes toman las decisiones y ve que realmente no es sostenible una situación en la que pues, pueda haber excesivo confrontamiento, ¿verdad? Polarización, porque termina afectando las mismas posibilidades del país de acceder a recursos que... Ahora, Carmen Aida, eso es jugando, digamos, con las reglas actuales del mercado internacional cuando un Estado va y pide prestado dinero a los organismos internacionales, es decir, que tuviéramos una situación política estable que nos haga sujetos confiables de crédito. Bueno, con eso llegamos al final de la segunda parte de esta entrevista con Carmen Aida Lazo. En la tercera y última parte hablaremos acerca de reestructuración de la deuda, si eso es lo que nos conviene o no, y si esta crisis económica, después de esta crisis por coronavirus, podría llevarnos a una desdolarización forzada. Dicho esto, gracias por vernos, soy Carlos Toledo, y recuerden, la República es de todos, y hay que cuidarla.